Pues hemos tenido el primer evento multiplicador dentro del proyecto Crescent, un proyecto iniciado en 2008, financiado por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, con socios procedentes de Rumanía, Grecia y España. Lo que ha pretendido fundamentalmente es mostrar el trabajo que se ha venido realizando en el proyecto Crescent, con el objetivo de dotar, ¿no?, de contenidos y de recursos para la formación de periodistas, de portavoces institucionales y de responsables de información en el ámbito de la seguridad. Yo creo que hay que recuperar un poco la función social del periodismo. Es una cosa que se ha olvidado. Ahora mismo tenemos grandes medios que son propiedad de fondos de inversión y que se rigen bajo unas cuestiones de mercado y tal, y el periodismo tiene que ser algo más. Eso por esa parte, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que tienen que estudiar el fenómeno de la desinformación, hay que comprender lo que es, comprender la magnitud que tiene. Otra cosa que creo yo que tienen que aprender los periodistas de cierta forma es código, o sea, tecnología, Excel. No tienen que ser todos los periodistas fact-checkers, está claro, pero una cosa en la que está clara es que si tú eres periodista ahora en esta parte del siglo XXI, te vas a tener que enfrentar a un montón de desinformación y tienes tú que tener esas herramientas que antes tenía tu editor, el corrector y tal, que ya no existen y que probablemente no existan nunca más, y tú solo eres el que tienes que ser capaz de autoverificarte lo que hagas, ¿no? Hay que especializarte, y ese es quizás el problema fundamental que hemos tenido durante mucho tiempo en periodismo, que creemos que sabemos de todo y en realidad no sabemos de nada. Es decir, no somos todólogos, tenemos que estudiar mucho más de lo que estudiamos hasta ahora. Afortunadamente el proyecto, que está en una fase ya muy avanzada, ha podido desarrollar un conjunto de recursos y de materiales de carácter intelectual, uno basado sobre todo en el desarrollo de unas guías, por otra parte se ha elaborado un sílabus con el contenido del curso y por último la elaboración de un MOOC, que es un curso abierto, masivo, que está disponible en la plataforma URJCX de la Universidad Rey Juan Carlos y que el 1 de junio vamos a poner en marcha su tercera edición y os invitamos a todos a que podáis realizarlo porque es un curso gratuito y que francamente puede ser muy interesante para jóvenes periodistas y para periodistas que están en activo y que, como decía, abordan estos temas.